no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Entre 1942 y 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, tuvo lugar en la India una atroz hambruna que produjo una enorme cantidad de muertos. Las cifras aún hoy se discuten, pero lo cierto es que dicha hambruna no fue casual, sino que obedeció a decisiones tomadas por los responsables políticos, sobre todo por Winston Churchill. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, los británicos pusieron la economía hindú al servicio de sus objetivos de guerra, aunque siempre dejando los recursos suficientes para que la población civil no sufriera, lo que sucedió hasta 1942. Pero ese año el ejército japonés conquistó gigantescas extensiones de territorio de las colonias pertenecientes a las naciones aliadas y se acercó peligrosamente a la frontera misma de la India. Birmania cayó en mayo de 1942 y con Birmania se perdió el 15% del grano del que vivía la India. Los británicos, sin embargo, decidieron sustraer alimentos del depauperado territorio asiático para enviarlos al norte de África y al Próximo Oriente, al fin de mantener los suministros a las tropas que se enfrentaban a Rommel. Por si eso fuese poco, de la India también saldrían abundantes abastecimientos para las siguientes operaciones aliadas en Marruecos y Argelia, en noviembre de 1942, además de las que guardaban Ceilán de una temida invasión japonesa que jamás tendría lugar. Hay que sumarle a esta situación la decisión británica de hundir los buques de transporte hindúes para bloquear a los posibles submarinos japoneses que se infiltrasen en la zona más oriental de la India en su frontera con Birmania. Todos los medios de transporte, incluidos los elefantes, fueron requisados para enviarlos al frente de Assam, la provincia más oriental de la India hasta la que habían llegado las tropas niponas. En el verano de 1942, según empeoraba la situación para los británicos en todos los frentes, Churchill ordenó la disolución de todas las organizaciones que pudieran suponer un peligro para el esfuerzo de guerra. Una decidida represión se abatió contra el movimiento nacionalista indio, plena de brutalidad, en la que la policía llegó a participar en violaciones colectivas y en la quema de los hogares de los rebeldes. Unas 2.500 personas fueron ejecutadas y varias decenas de miles recluidas en cárceles o campos de concentración. A fines de 1942 comenzó una gran hambruna relacionada con la negativa británica a suministrar transportes para llevar alimentos al país y por la requisa de gran cantidad de recursos alimenticios. Londres solo atendió el 25% de las necesidades estimadas como necesarias por las autoridades indias. Lo peor se vivió en Bengala, donde una serie de adversidades climatológicas extremas destruyó la cosecha de 1942. Unas 200.000 cabezas de ganado murieron ahogadas por las inundaciones, se destruyeron unos 2 millones de viviendas y las plantaciones de arroz fueron devastadas por un hongo. Los hindúes comenzaron a morir de hambre de forma masiva, pero Churchill se negó a considerar el caso, estimando que todas las partes del imperio debían de contribuir de igual manera al esfuerzo común. La prostitución se generalizó y las epidemias de cólera hicieron estragos entre la población. Calcuta se convirtió en el gran burdel de los soldados que combatían en Asia. Para Churchill fue mucho más importante ayudar a la Unión Soviética que atender las necesidades de aquellos salvajes de piel oscura, como les denominó en el Parlamento. La mayor parte de lo que estaba sustrayendo de la India se enviaba tanto a Gran Bretaña como a la Unión Soviética. Churchill justificaba su decisión ya que los indios eran las peores personas del mundo, después de los alemanes, y no le cabía duda de que las informaciones que le llegaban estaban exageradas, pues según el premier, si tan poca era la comida en la India, ¿cómo es que no había muerto aún ese Gandhi? El hambre se extendió por todo el país, alcanzando la zona más occidental de la India. En el oeste, los muertos de origen pakistaní musulmán se apiñaban en el Ganges, ya que las costumbres de estos no permitían enterrarlos. El resultado fue que miles de cadáveres atascaron las bocas del Ganges, lo que fue causa, a su vez, de enfermedades que produjeron una epidemia generalizada.
Solo en octubre de 1943 comenzaron las autoridades británicas a mostrar algún interés por paliar la catástrofe. Para entonces se calcula que habían muerto en torno a unos 3 millones de hindúes. Don Rubén Villamor, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Terrible tema este del que vamos a hablar hoy y sobre todo muy desconocido, por lo menos en Occidente, ¿no? Bueno, la India formaba parte del Imperio Británico cuando Gran Bretaña entra en guerra el 3 de septiembre de 1939 contra Alemania. Churchill no, porque Churchill entra en el gobierno como primer ministro en mayo, pero vamos, el gobierno de Chamberlain en aquel momento cuenta desde el principio con la India para que le ayude en muchos aspectos, y le ayudó en términos alimenticios y también, sobre todo, en tropas. En tropas, así es. Podemos calcular más o menos como unos 2 millones de tropas hindúes al servicio de Gran Bretaña. Eso sí, habría que ser justos y decir que solo una quinta parte de estos combatieron en los frentes. La mayoría era una fuerza de guarnición dentro de la India, donde eran habituales las insurrecciones, pero bueno, estuvieron en prácticamente todos los frentes, desde Francia en el año 40, en la Blitzkrieg, a todos los escenarios de África, desde la Etiopía italiana, Egipto, Túnez, etcétera. Estuvieron en el Oriente Medio, en la revuelta de Irak, que fueron claves para sofocarla, en los desastres del sudeste asiático de Malasia, Birmania, Singapur, y quizá un hecho bastante conocido es, bueno, Italia y la batalla de Monte Cassino, donde la 4ª división de infantería fue prácticamente diezmada porque, bueno, cargaron frontalmente contra la abadía, contra el monasterio, y los paracaidistas alemanes hicieron una masacre. Y todo fue en los primeros años de guerra razonablemente bien, hasta para la India, hasta que en mayo del 42 se produjo la conquista de Japón de ese territorio que está anexo, que está junto a la India, sobre todo a la provincia más oriental, a Assam, y que provocó una enorme inquietud en el país por todo tipo de razones que también trataba de ser aprovechada por los nacionalistas indios. Así es, cuando se produjo la caída de Birmania se desató una psicosis de pánico. Todo el mundo pensaba que la India iba a ser el siguiente objetivo y en parte no iban mal encaminados, porque hay que decir una cosa, que además de conquistar Birmania, Japón sí llegó a entrar en la India, muy pocos kilómetros adentro, pero tomó unas pequeñas diminutas porciones en Assam, en la provincia de Arakan, incluso en lo que sería el actual Bangladesh. Es más, la aviación japonesa bombardeó Calcuta y muchos esos lo interpretaron como el preludio de una invasión que, si no se produjo, fue porque Japón, bueno, se dedicó a atender otros escenarios como el Pacífico, buscando esa batalla decisiva con Estados Unidos, cuando realmente invadir la India le hubiera sido mucho más fácil en el año 42. A partir de ahí, al perder Birmania, aproximadamente un 15% de lo que se enviaba a la India, o de lo que comía la India en cuanto a grano, procedía de Birmania. Se pierden esa cantidad importante de alimentos, y los británicos empiezan a enviar alimento fuera de la India, sobre todo para aprovisionar a las tropas en el norte de África, que en aquel momento, el verano del 42, lo estaban pasando francamente mal frente a Rommel. Y también, posteriormente, en noviembre del 42, será parte importante de la alimentación de los que participen en la Operación Torch, en el desembarco en Marruecos y en Argelia, en el mes de noviembre. Claro, aquí se requisan más o menos un 60% del grano y el arroz de Bengala que va a África. Esto tendría lógica, por ejemplo, en el caso del 8º ejército de Montgomery en Egipto, donde era un lugar estratégico que en Gran Bretaña no se podía perder, pero es que con eso se suministró la Operación Torch, cuando fácilmente Estados Unidos podía haber proveído a estas tropas desde América, a través del Atlántico. Fue más bien una decisión política, porque Gran Bretaña cada vez más quedaba en un segundo plano y era como una forma de mostrar, ahí estoy yo, que puedo suministrar a todas estas tropas, cuando no era cierto. Además, a esto hay que añadir que lo que era la maquinaria agrícola de Bengala, sobre todo, y otras partes de la India, se requisan, las camionetas, los vehículos a motor, se confiscan también los elefantes, que son vitales para las plantaciones de arroz. Además, se hunden barcos viejos en los puertos, sobre todo en Bengala, como miedo a una invasión japonesa, y esto lo que hace es interrumpir el comercio interior. ¿Qué pasa? Que tenemos aquí una crisis que va a derivar en una hambruna sin precedentes. Es cierto, el hecho de haber provisto a las tropas de invasión aliadas, sobre todo, claro, norteamericanas, en la zona occidental de África, se debe a una decisión política, porque los Estados Unidos cada vez están adquiriendo un mayor protagonismo, incluso en el envío de material a los propios británicos, al propio 8º ejército británico, pero también eso confluye con el hecho de que el año 42 se dan unas condiciones climáticas absolutamente adversas que destruyen la cosecha.
Así es, bueno, hay una serie de inundaciones, tormentas, se arrasan un montón de campos, eso es cierto. Lo que esto lo han puesto los ingleses como una excusa para decir que fue inhabitable. Es verdad que contribuyó a la hambruna y quizás lo aceleró, pero la hambruna se debió básicamente a errores humanos y aunque no hubiese habido estos desastres naturales, a lo mejor unos meses más tarde, con total seguridad, hubiese acabado ocurriendo. Es más, la gota que colma el vaso es cuando el Imperio Británico, el Raj de la India, decide proveer a las tropas, ya no solo británicas que están en la India, sino extranjeras, que en ese momento, a partir de finales del 42, principio del 43, llegan ahí, a las tropas estadounidenses, a los franceses libres, incluso ya quizá lo que es lo peor es que con las últimas reservas alimentan a 200.000 soldados del cuerpo expedicionario chino enviado por Chiang Kai-shek. Esto los informes, el Parlamento va recibiendo informes que avisan de que esto va a acabar en una hecatombe humana, pasan completamente de ellos, incluso el secretario de Estado, Leo Amery, se llega a mofar diciendo, bueno, si mueren los indios de hambre formará parte de la selección natural. La actitud de la élite británica, de Leo Amery efectivamente y de Winston Churchill, fue absolutamente deplorable, ¿no? Bueno, utilizaron también esta circunstancia para reprimir con enorme dureza el movimiento nacionalista indio, que ya era algo más que incipiente a esas alturas del dominio británico en la India, ¿no? Y llevaron a cabo actos verdaderamente tremendos, como se ha relatado en el vídeo, con violaciones masivas llevadas a cabo por la policía o la quema de las casas de aquellos que eran acusados, pues, de insurgentes, ¿no? Sí, incluso en esta línea que dices, se dio el caso de que en algunos templos o tiendas de objetos que tenían esvásticas, que forma parte de la cultura hindú, claro, lo confundieron muchos con agentes nazis y apalearon y mataron a sus dueños, los británicos. Bueno, hay que decir que esto coincide, la hambruna, un poquito antes coincide con el lema este de Gandhi de marchaos de la India. Según su interpretación, si los ingleses se marchaban, los japoneses no tendrían necesidad de conquistarla. Y claro, esto se detiene a Gandhi, a Nehru, a toda la cúpula del partido del Congreso, acaba en una revuelta que es reprimida, con muchas bajas por los dos bandos, pero bueno, muy cruel por parte de Inglaterra, 2.500 fusilados y 66.000 deportados a campos de concentración. No fue solo la muerte, con ser obviamente lo más terrible, fue también la extensión de las enfermedades, las epidemias, que condujo a numerosísimas personas a una pobreza extrema, una pobreza verdaderamente asiática, hindú, como nos es difícil entender en Europa, y una de las consecuencias fue que un gran número de mujeres, de jóvenes, se dedicaron a la prostitución hasta el punto de convertir a Calcuta en el gran puerto, en el gran burdel, podemos decir, de Asia-Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Así es, en el gran burdel. Además tenemos ejemplos de padres que vendían a sus hijas a ricos como prostitutas con tal de llevarse algo de comer a la boca. Y lo cierto es que estamos hablando, yo creo, del mayor crimen cometido por los aliados occidentales, por Inglaterra en este caso, en la Segunda Guerra Mundial. Casi 3 millones de muertos. Hay escenas que recuerdan muchos casos al Holodomor que hubo en Ucrania, a Stalin cuando desató esa hambruna en los años 30. Hay algunas escenas parecidas de masas hambrientas que se lanzan contra los almacenes de granos y las tropas británicas que los defendían con ametralladoras, segando la vida de miles de hindús, exactamente igual que sucedió en Ucrania en época stalinista. Es bastante llamativo. Es que hablamos de 3 millones de muertos, es una barbaridad. Y la figura de Churchill planeando sobre todo este asunto, que se tomó a broma el tema de la hambruna hindú, no quiso considerarla seriamente y, en fin, incluso se permitió en el Parlamento alusiones a los hindúes pues en términos, como digo, de pura burla, ¿no? Sí, bueno, él nunca ocultó que era un racista contra los hindúes. Llegó a decir que las peores personas del mundo después de los nazis son los indios, y la verdad es que esto ya con la hambruna en marcha no hicieron nada por detenerla. Da la impresión de hasta que lo preferían como que era un problema menos, y esto solo se paró gracias primeramente a la Cruz Roja Internacional, que lo denunció, a la prensa norteamericana, países de Latinoamérica que enviaron corriendo ayuda, curiosamente de países iberoamericanos, y por supuesto la propaganda del Eje, que bueno, Goebbels tuvo aquí un arma propagandística que además dio la casualidad de que coincidió con el descubrimiento de las fosas en Katyn. Por lo tanto, la propaganda del Eje en el año 43 estuvo en su salsa. Y cuando más lo empezaban a necesitar, además. Pues, don Rubén Villamor, muchísimas gracias. Estoy mirando el Belén que preside de alguna manera esta mesa y que bueno, pueden ustedes adquirir
ese teléfono que ven ahí y en ese correo electrónico también que ven. Es ciertamente bonito y sirve de adorno, sobre todo en las fechas en las que estamos. Don Rubén, le reitero las gracias por estar con nosotros y ilustrarnos sobre este tema que, como digo, es enormemente desconocido en Europa y que fue terrible y arrojó un saldo de 3 millones de muertos. Y a todos ustedes, igualmente, muchas gracias y hasta el próximo programa, si Dios quiere.